Sí, pues, buenos días a todas y a todos. Es obligado, y en este caso de justicia, empezar agradeciendo fundamentalmente a la organización que haya tenido la paciencia de que, a pesar de que manifiesta conocerme, pues haya tenido la osadía de volver a pretender que le castigue. Y entonces muy especial para Fernando Padilla y muy especial para el Observatorio de Seguridad Hospitalaria. Además, porque me ha dado la oportunidad de recordar dos experiencias muy interesantes en mi vida que yo quería compartir con ustedes. La primera es que, ya que uno está un poco visto en esto de las ponencias y eso, he recordado que la primera ponencia que di en mi vida, que podamos llamarle medianamente seria, fue en un congreso de seguridad hospitalaria en Zaragoza en 1991. Recuerdo que en aquel momento lo organizó el señor Nápoles, que estaba en el hospital Miguel Servet, quizá, o luego no sé si en el clínico, y la verdad es que fue la primera vez que hablé de seguridad integral desde el punto de vista de la legislación. Y luego también porque en alguna otra época de mi vida pasada me tocó ser director técnico, como abogado y criminólogo, director técnico de seguridad de un hospital, del Hospital Regional Reina Sofía, que está en Córdoba, en mi ciudad, antes de que existiera en los años 80, cuando no existía pues esta normativa tan rigurosa de departamentos y tal. Y la verdad es que viví muy de cerca muchas de estas situaciones que ustedes han estado refiriendo estos días. Viví muy de cerca las tensiones con el personal, viví muy de cerca las situaciones de hurto, viví muy de cerca los intrusos deambulando por los pasillos. Entonces no había problemáticas como la protección de datos personales, pero sí había problemas con la inseguridad en la custodia de las historias clínicas, incluso la protección contra incendios de las historias clínicas, que entonces eran básicamente en papel. Y esto es lo que yo he tratado de aplicar en esta ponencia que yo quería exponerles hoy, y que le voy a pedir al moderador, por favor, que controle el tiempo para que no sea yo el que la estropee la mesa, desde mi punto de vista de presidente de la Sociedad Española de Estudios Jurídicos de la Seguridad, aunque por supuesto con muchísima honra soy también patrono de la Fundación Borredà y vocal de la Comisión Nacional de Seguridad Privada. Pero yo quería enfocar esa experiencia que les he dicho a las responsabilidades legales, que es lo que me sugiere la organización que tratemos. En ese sentido, voy a entrar de lleno. El inconveniente que tienen las ponencias jurídicas es que no puedo hacer una ponencia diferente de la última vez que tuve que exponer esto, porque la legislación no cambia, por lo tanto la exposición no puede cambiar. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a alguna ponencia de que hemos tratado estos temas, pues a lo mejor les resulta un poco monótono, aunque he querido introducir algo específico de la situación de los hospitales desde el punto de vista de la experiencia que ya les comenté. Ante todo, creo que todos los profesionales estamos muy preocupados por la responsabilidad. Cuando nuestro anterior ponente, nuestro amigo Jorge, decía: yo sé que andan por aquí policías, guardias civiles y abogados, yo diría como abogado, seguramente el abogado corriendo delante y el policía y el guardia civil corriendo detrás, ¿no? Porque nos preocupa la responsabilidad que podamos todos incurrir. Y yo pienso que ser director de seguridad, de lo cual yo no me puedo considerar que lo fuese, porque aquello era una especie de embrión, pero algo viví, evidentemente la responsabilidad nos tiene que preocupar a todos. No nos tiene que asustar. Y más que preocupar, lo que nos tiene es que ocupar en el sentido positivo. Y por eso quisiera desbrozarles algunos conceptos de lo que es la seguridad, la tan llamada, tan temida seguridad, que yo empezaría por definir como es la obligación que todos tenemos de soportar las consecuencias de cuando obramos contra el ordenamiento jurídico. Si obramos contra el ordenamiento jurídico, si obramos contra normas, pues tenemos la obligación, incurrimos en la situación de soportar las consecuencias de ese incumplimiento. Y en ese sentido las responsabilidades legales son muy variadas. Hemos oído hablar de las terribles responsabilidades penales, las que pueden dar lugar a un juicio con una privación de libertad, con una inhabilitación para nuestra profesión, cosas realmente serias que afortunadamente no se dan mucho, no son extraordinariamente frecuentes, no es el principal temor que pienso que debemos tener, sobre todo con la capacitación que ustedes demuestran con estos eventos. De hecho, la asistencia a estos eventos denota una preocupación por hacer bien las cosas. Tenemos la responsabilidad administrativa, que es la que podemos incurrir por dos vías diferentes. Uno, aquellos de ustedes que sean empleados públicos podrán tener responsabilidad administrativa respecto del ente del que dependan, y todos aquellos de ustedes que sean directores de seguridad y, por tanto, personal de seguridad privada, pueden tener responsabilidad si infringen las normativas específicas de seguridad privada. Y tenemos en la que nos vamos a centrar fundamentalmente, que es la responsabilidad civil, la obligación de resarcir los perjuicios que podamos causar con nuestros descuidos, con nuestras negligencias,
no intencionales. Y como saben ustedes, la responsabilidad civil, la responsabilidad de indemnizar, la obligación de reparar, aparece de tres vías diferentes. Bien porque incumplamos un contrato, esa no suele ser la situación de responsabilidad civil del director de seguridad de un hospital, bien por una vía extracontractual, es decir, sin ningún tipo de contrato, esta sí puede ser en la que nosotros podemos incurrir, o bien porque sea derivada de un hecho delictivo. Toda responsabilidad penal puede llevar también la obligación de reparar el daño que se haya causado. Y por último, podemos vernos en una situación de responsabilidad laboral o profesional. Aquellos que no sean empleados públicos pueden tener la responsabilidad que le puede exigir su empresa o su ente, que puede llevar a sanciones o incluso al fin de la relación laboral. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el ámbito sanitario hospitalario, sanitario en cuanto función de preservación de la salud y hospitalario respecto a complejos donde incluso de forma residencial radican personas sujetas a terapia, es un ámbito, como bien nos ha recordado el coronel Álvarez, especialmente sensible. Es un ámbito especialmente sensible para que se den las responsabilidades, porque es un ámbito redundante. No solo puede haber responsabilidades por nuestra función de seguridad, sino que además nuestra función de seguridad se está ejerciendo en un ámbito, como digo, especialmente sensible, como es el ámbito sanitario, donde saben ustedes que las exigencias de responsabilidad civil, como también nos ha recordado Jorge, esas quejas, esa dinámica de juicio que él decía, pues que efectivamente se pueden dar con mucha frecuencia. Vamos, por tanto, al concepto de responsabilidad civil. Esa pregunta que todos nos hacemos, bueno, ¿cuándo puedo yo caer en responsabilidad? ¿Cuándo me puedo encontrar en el problema? Pues tenemos que hacer o dejar de hacer algo, hacerlo cuando no hay que hacerlo, o dejar de hacerlo cuando hay que hacerlo, es lo que llamamos omisión, o incumplir un contrato, insisto que este no es nuestro caso, causar perjuicios a otro con nuestra conducta de hacer o de no hacer, de hacer o de omitir, que intervenga este concepto que ahora remataremos un poco, que es el de culpa o negligencia, o sea, que lo hagamos, para decirlo en un lenguaje coloquial, con un descuido patente, con un descuido no ligero, sino un descuido serio, trascendente, y genera la obligación de reparar el daño causado. Es decir, por acción o por omisión, en seguridad muchas veces la responsabilidad se genera precisamente por omisión, porque tengo que tapar ese agujero y no lo tapo, por acción o por omisión, causamos perjuicio a otra persona, lo hacemos con un descuido, con una culpa o negligencia, y eso genera la obligación de reparar un daño. Y aquí, pensando en la dirección de seguridad, tenemos que tener en cuenta una reflexión adicional. Todo lo que suponga incumplimiento de normas o de planes puede equipararse a una negligencia. Luego, en nuestra responsabilidad está que aquellos planes, aquellas normas que estén establecidas, o tenemos que seguirlas, o si son inútiles, tenemos que cambiarlas. Pero no podemos crear el conflicto de que exista la norma y la incumplamos sistemáticamente, o que exista el plan, esté desfasado y se incumpla sistemáticamente, porque eso nos coloca en situación de riesgo de responsabilidad. El otro concepto interesante, y yo diría que con estos tres conceptos casi en mi intervención podía estar terminada, lo que pasa es que tengo alguna que otra transparencia más que contarles, con ese concepto prácticamente estamos ya en lo básico. Habría que hablar de la culpabilidad. ¿Cuándo caemos en responsabilidad? ¿Cuándo caemos en culpabilidad? Pues cuando omitimos aquella diligencia, aquel deber de cuidado, un deber de cuidado que esté exigido por nuestra obligación de director de seguridad. Aquí, cuando hablo de director de seguridad, no me refiero a la habilitación administrativa, sino a la función que desarrollamos. Puede ser que tengamos la condición de técnico de no sé qué o de responsable de no sé qué, pero en suma somos el que tiene asignada la seguridad. Pues cuando omitimos esa diligencia que exige nuestra obligación como responsable, y además sea una diligencia normal dentro de las circunstancias de las personas a las que tratamos, el lugar donde estamos y el tiempo, es decir, una diligencia normal para un ámbito sanitario, hospitalario, con la vertiente que tiene de servicio público, y haya una ausencia de intención, la culpabilidad no se incurre por obrar mal a sabiendas. Entonces sería ya dolo, otro concepto jurídico, y a lo mejor nos adentramos en el terreno del delito. Lo que estamos hablando es, no hay intención de causar un daño, pero ese daño es previsible y evitable, lo podemos prever
y lo podemos evitar, pero omitimos esa diligencia, y cuando hablamos de diligencia saben ustedes que es deber de cuidado, ni más ni menos, esa diligencia normal exigible. No hablamos de una diligencia de superhombre, hablamos de una diligencia normal y exigible a la función que desempeñamos, a la función del cargo. Es decir, incurrimos, por tanto, en culpabilidad cuando sin intención, frente a un riesgo que es previsible y que es evitable, sin embargo, no ponemos los medios necesarios y posibles para evitarlo. Como ven ustedes, tampoco es fácil incurrir en responsabilidad si tenemos ese cuidado normal con el que estoy seguro que todos entramos a iniciar nuestra jornada laboral. Pero tenemos que tener en cuenta otro matiz. La responsabilidad civil, y como ven ustedes ya hemos dejado de lado la administrativa, la penal y la laboral, nos hemos centrado en la que suele ser más preocupante, que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no solo se tiene por actos propios, no solo es por lo que yo haga. Existen algunos supuestos menos significativos, pero tan reales como el primero, que podemos responder por actos de terceros. En nuestra legislación pues se puede responder por actos de terceros, pues por ejemplo los padres y tutores, pero también los dueños y directores, y cuando decimos directores decimos cualquier persona que tenga facultad de dirección en algún área, pueden ser responsables de lo que hagan sus subordinados, los titulares de centros docentes, los poseedores de animales, según la ley de animales peligrosos, que no es el caso, salvo que ustedes tengan animales de seguridad en un edificio, que no es lo frecuente, y por lo que se llama la culpa in vigilando o la culpa in eligendo. Aunque sea un latinajo, pero está muy acuñado, me van a permitir ustedes que lo explique. La culpa in vigilando es la responsabilidad que nosotros podemos adquirir por no supervisar adecuadamente a nuestros subordinados. A nuestros subordinados o a las personas o entidades a las que le hayamos delegado una función. Por ejemplo, cuando contratamos servicios externos, especialmente si son servicios externos de seguridad. Entonces, el hecho de que lo contratemos no elimina completamente nuestra responsabilidad. El ejemplo claro lo tienen ustedes definido perfectamente en el Reglamento de Seguridad Privada. Las funciones del vigilante de seguridad están claras, las funciones de la empresa de vigilancia están claras, las funciones del jefe de seguridad de la empresa de vigilancia están claras, pero están clarísimas también las funciones del Departamento de Seguridad y del Director de Seguridad. Por tanto, hay una concurrencia de responsabilidades que no nos va a permitir liberarnos simplemente porque lo he externalizado. Efectivamente, ahí sí, legalmente lo he externalizado, luego veremos otras formas de externalización en la que, de acuerdo con lo que antes también explicó el coronel Álvarez, yo creo que no se debe de permitir la externalización, me refiero a los directores y a los departamentos de seguridad, pero el hecho de que haya esa externalización a mí no me libera de la obligación de supervisar ese servicio que he delegado. Y también tendríamos la culpa in eligendo. La culpa in eligendo, como su propio nombre más o menos nos sugiere, es cuando nosotros hemos tenido que elegir, que designar a nuestros propios subordinados y esos subordinados demuestran que no tienen la idoneidad evidente para ese cargo. Pues tengo que cubrir un puesto de técnico, pero yo tengo mucha amistad con el jurista y nombro al jurista para el puesto técnico. Pues ese error que he cometido de nombrar a una persona no idónea para el cargo, lo voy a arrastrar en todos los fallos que esa persona pueda cometer, porque me podrán reclamar la culpa in eligendo. Entonces, estos son conceptos que pienso que debemos de tener claros. Pero como ven ustedes, no se trata de una especie de agujeros negros en los que podemos caer a cada paso. Si yo creo, estoy prácticamente seguro que ustedes todos terminarán magníficas vidas laborales sin haber tenido un tropiezo de responsabilidad. Pero precisamente frente a esos agujeros negros, que como digo no creo que sean muy reales, está bien que tengamos un poco de luz y que sepamos en qué es en lo que no podemos incurrir, ¿no? Voy a saltar algunas transparencias que no son muy útiles, pero que las van a tener ustedes en la documentación de las ponencias que se van a dejar aquí, ¿no? Entonces, elementos de la responsabilidad civil. Bueno, pues en primer lugar, si hay algún daño, si hay algún perjuicio, hay que acreditar que existen unos daños y perjuicios. A nosotros no nos pueden reclamar responsabilidad solo porque algo se haya hecho mal. Tendrán que demostrar que algo se ha hecho mal, pero ha tenido unas consecuencias, porque si no sería una conducta incorrecta pero inocua, que no ha dañado a nadie.
Tendrá que haber, en lo que llamamos antes, acreditarse si hay bienes. Si un señor llega a la Dirección de Seguridad de un hospital a decir que le han sustraído algo en su taquilla de empleado. Por cierto, recuerdo alguna vez, en esa corta mi experiencia de director de seguridad de un hospital, como cuando había robos en taquillas, otra de las cosas más difíciles de explicar es qué cosas había en las taquillas del personal. Porque es que ya no se sabía quién había cogido lo que no debía, porque cuando se reventaban las taquillas, porque entraba un amigo de lo ajeno, de vez en cuando en las taquillas del personal de todo nivel, desde lo más alto a lo más bajo, aparecían cosas de lo más variopinto que nadie sabía qué hacían en las taquillas. Pero bueno, era una anécdota. Pero todo el que nos reclame que algo se lo han sustraído, primero tendrá que acreditar que ese algo existía. Tendrá que acreditarnos la preexistencia del bien. Ustedes cuando reciban una reclamación de que me han robado mi magnífico reloj de oro que yo llevo todos los días a trabajar, pues lo primero que tenemos que decirle, pues eso está muy bien, acredíteme usted que usted poseía ese reloj de oro, porque eso es lo primero que la legislación exige. Si no se acredita la preexistencia de ese bien, no existe perjuicio, no existe daño. Habrá que hacerlo por cualquier medio, ¿no? Tiene que haber un daño emergente, al perjudicado le tiene que haber surgido, tiene que haber emergido un daño y puede ser que también nos reclamen lucro cesante. Oiga usted, a mí me han roto el coche en los aparcamientos del hospital que se supone que ustedes vigilan y llevo 3 días sin poder trabajar con el coche y he tenido que, por tanto, he dejado de obtener una ganancia. Todo eso puede ocurrir, ¿no? Lo demás tiene que haber o dolo, o culpa, o negligencia. Puede haber culpa por otros, como hemos dicho antes, y tiene que haber, como siempre, una relación de causa a efecto, una relación de causalidad. ¿Qué es la relación de causalidad? Insisto que no quiero aburrirles con conceptos jurídicos, pero creo que esto es muy interesante para que ustedes sepan abordar estas pequeñas crisis de reclamaciones, aunque luego no lleguen a nada concreto. Bueno, pues la relación de causalidad es la siguiente. El director de seguridad tiene obligación de vigilancia, no vigilancia en el sentido de seguridad, sino en el sentido de supervisión. Por eso se llamaba culpa in vigilando. Tiene obligación de vigilancia en el sentido de obligación de supervisión. Y debe actuar además con la diligencia exigible. Debe de estar pendiente de sus deberes. Pero si por falta directa de esa vigilancia, de esa supervisión o de la diligencia se produce un daño, puede ser responsable. Hay 3 supuestos en los que no va a ser responsable, porque la relación causa-efecto se interrumpe. Y esos 3 supuestos se pueden dar también en la dinámica sanitaria hospitalaria. La fuerza mayor, que es cuando ocurre algo imprevisible e inevitable. ¿Se acuerdan ustedes que antes decíamos que había responsabilidad cuando había un daño previsible y evitable? Ahora, cuando hablamos de una fuerza mayor, de algo imprevisible e inevitable, por supuesto no tendremos responsabilidad. El caso fortuito, que es aquello que ocurre, aunque esté dentro de las responsabilidades de seguridad, pero es algo que es completamente ajeno a nuestra conducta, algo que ocurre pues, por azar, por circunstancias, pero que es ajeno a nuestra responsabilidad, por tanto se considera fortuito. Y una cosa que se da cada vez más en las instalaciones de seguridad es la culpa exclusiva del perjudicado. Nos podemos poner en el caso de que un intruso, una persona que comete una intrusión en un recinto protegido, resulta dañado por cualquier motivo, desde que al saltar una cerca de seguridad se cae y se fractura un miembro, hasta que queda, no sé, prendido en una concertina de seguridad, que, bueno, yo sé que en sus instalaciones no es habitual que existan esos dispositivos, pero en otros de alta seguridad saben ustedes que sí, y resulta dañado, en fin, que se hace daño dentro de nuestra instalación cuando además ha hecho una intrusión en la misma con fines ilegítimos. En estos casos, saben ustedes que nos ponen el ejemplo del típico pleito americano de que el ladrón entra a robar una casa, se cae dentro de la casa y demanda al dueño de la casa, ¿no? Eso aquí evidentemente no sería posible, no sé si lo será en los Estados Unidos, pero aquí evidentemente no lo es, porque se considera que es la culpa exclusiva del perjudicado, es decir, que la persona que ha incumplido normas de seguridad o advertencias de seguridad, la persona que lo ha incumplido, debe, por tanto, asumir las consecuencias de su actuación. Sí, y por eso es cada vez más importante los simplemente llamados avisos de seguridad. Cuando en un recinto no se puede entrar y hay algún peligro, normalmente una medida de seguridad jurídicamente muy eficiente, y sin embargo muy poco valorable económicamente, es cuando se pone una advertencia. Prohibido el paso, peligro,
lo que ocurra podrá ser responsabilidad de quien cometa la intrusión, dicho de una manera un poco más elegante. ¿Lo entienden ustedes? Entonces, ahí podríamos alegar lo que se llama la culpa exclusiva del perjudicado. Bien, esto prácticamente ya lo estamos viendo todo y vamos a hablar un poco, ya dejando la responsabilidad civil, las responsabilidades administrativas. ¿Qué responsabilidades administrativas puede tener un responsable de seguridad? Pues las que se derivan, como su propio nombre indica, de normas de la administración. En primer lugar, las normas sectoriales de la actividad en la que estamos trabajando, en este caso las normas bien de salud, bien las normas genéricas de servicios públicos administrativos. Las normas genéricas municipales, ambientales, etcétera. Las normas específicas de seguridad privada, y aquí les llamo su atención respecto de las reformas, tanto las reformas todavía relativamente recientes del año 2011, como las reformas a las que ya se ha aludido antes y que nos vienen, y que algunos aspectos hay importantes, porque la nueva borrador o el nuevo anteproyecto de ley de seguridad privada, al que ya ha aludido el comisario Gándara, tiene ya también algunas previsiones directamente para los directores de seguridad, algunas de ellas importantes y trascendentes. Entonces debemos de tener en cuenta. O luego otros como infraestructuras críticas. Lo importante es que sepan ustedes que incumplir normas administrativas puede ser precisamente el fundamento para que alguien nos reclame también responsabilidad civil. Si un juez lo tendría muy sencillo, cuando vea que no hemos cumplido una norma reglamentaria ambiental, de seguridad o de otro tipo, pues tiene muy sencillo el poder reclamarnos la responsabilidad civil, porque si con ese incumplimiento de norma administrativa causamos un daño, es que la sentencia ya está puesta prácticamente. Bien, hay una serie de medidas preventivas de la responsabilidad civil, que se las dejo remitidas por no excederme en el tiempo, se las dejo remitidas a la ponencia que se colocará, y quisiera concluir mi intervención en una cuestión que yo creo que es muy orientativa para los directores de seguridad. A veces nos planteamos como directores de seguridad qué tipo de medidas se pueden implantar en un recinto. ¿Podemos hacer todo? O por el contrario, en una postura más conservadora, no podemos hacer nada, porque cualquier medida que hagamos va a afectar algo. No, eso está ya perfectamente claro, tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del Tribunal Supremo, cuáles son los criterios legales que deben tenerse en cuenta a la hora de implantar una medida de seguridad. Y son concretamente los 5 que tenemos ahí. Los criterios jurisprudenciales que equilibran los derechos individuales con la necesidad de una seguridad colectiva son los siguientes. La medida de seguridad que queramos poner debe ser razonable, es decir, tiene que haber indicios racionales de que hay algo que proteger, no puede ser porque sí, sino porque haya una razonabilidad. Debe ser necesaria, el criterio es la necesidad, debe de ser imprescindible para el fin que pretendemos, no debe de ir a otro fin que no es el que se trata. Debemos procurar el principio de intervención mínima, de afectar mínimamente a las personas. El ejemplo típico sería cuando hay necesidad de un registro. ¿Qué afecta más a una persona? ¿Un registro manual de palpación o un registro mediante empleo de medios electrónicos? Evidentemente afecta y se interviene menos con un registro por vía de medios electrónicos, ¿no? Pues entonces esa es la aplicación precisamente del principio de intervención mínima, e intervenir lo menos posible en la esfera del individuo. La medida debe ser idónea. Pues si queremos prevenir incendios, pues no podemos implementar medidas de robo, por ejemplo, ¿no? Entonces la medida debe ser idónea, aislamos el riesgo, y una vez que tenemos aislado el riesgo, implantamos la medida idónea para ese riesgo. Y debe ser proporcional, es decir, habrá recintos y situaciones en los que habrá que aplicarla, y a lo mejor en otros recintos, o en otras situaciones, o en otros colectivos personales, pues será desproporcionada esa medida. Entonces la proporcionalidad es otro. Y esto es aplicable por la jurisprudencia a situaciones muy diferentes. A la videovigilancia, a la aplicación de cámaras, se utilizan estos principios. Al registro de efectos personales y taquillas de los trabajadores, se aplican estos criterios. A la monitorización de ordenadores de trabajo utilizados por los empleados, se utilizan estos criterios. Por lo tanto, son criterios muy interesantes a nivel de seguridad. Bueno, y para no cansarles más ni salirme de mi horario, solamente recordarles, en la ponencia les dejo también pues algunos criterios sobre cómo contemplar la responsabilidad civil de las empresas externas a las que contratemos mediante unos contratos adecuados.
El director de seguridad debe de intervenir en las cláusulas de los contratos de vigilancia, respetar el modelo oficial, no aceptar cualquier modelo comercial que nos quiera colocar algún proveedor, sino respetar el modelo oficial, pero añadir nosotros como directores de seguridad, como responsables del bien o recinto protegido, cláusulas que de verdad garanticen nuestros intereses, ¿no? Y, bueno, también una serie de medidas contractuales que pueden prevenir la responsabilidad civil. Por último, terminar pronunciándome claramente sobre la posibilidad o no de que se pueda externalizar la figura del director o del Departamento de Seguridad. Desde el punto de vista jurídico, yo estoy radicalmente en contra, lo tengo que decir así, puede ser un error mío de concepto, pero de que se pueda externalizar la figura del director de seguridad. Para eso, cuando se necesita apoyo externo de seguridad, están las empresas de seguridad autorizadas para asesoramiento y planificación. Pero el propio nombre de director, puesto en relación con la legislación laboral, con el Estatuto de los Trabajadores y el derecho mercantil, hace imposible que se pueda ser director de algo en una empresa sin pertenecer a la plantilla de esa empresa. Es completamente imposible. Por problemas, entre otros, como la responsabilidad civil. Si tenemos un director de seguridad que es externo y comete un fallo, ¿quién responde? Ese externo que no tiene un vínculo laboral con el hospital o con el recinto sanitario, eso es completamente, desde mi punto de vista, inviable. Cuando no se tenga director de seguridad o se quiera tener un apoyo externo, pues se debe utilizar una empresa autorizada por el Ministerio del Interior de asesoramiento y planificación de instalaciones de seguridad. Y ya, pues no les canso más, creo que los puntos fundamentales los he dejado y también le he añadido unos anexos a la ponencia con alguna documentación que les puede ser de su interés. Espero no haberles aburrido y muchas gracias.